Pero vamos a continuar, muchachos. Entonces, les voy a encargar eso de que quien quiera compartir sus resultados con el grupo, pero necesitamos al menos 3 o 4 personas que lo hagan para que podamos comparar esos resultados y llegar a una conclusión. Cuál es bueno, cuál no es bueno, y tener todos la guía de cómo se debieron de haber resuelto esos exámenes. De manera posterior, tal vez la próxima sesión, yo les voy a entregar los resultados correctos y vamos, pero necesito que se haga ese ejercicio primero por ustedes. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario al respecto? Bueno, yo No, tengo profe. dudas, pero con la tarea, bueno, de un problema de la tarea que nos dejó. ¿Cuál es la duda, Sanlúcar? ¿Cómo resolver el problema número 3? Específicamente, ¿cuál es la parte de tu duda? Voy a compartir la pantalla para que lo veamos y sobre él platicamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Problema 3 de los de flujo, ¿verdad? Sí, en los de flujo eléctrico. Estoy aquí tratando de que me responda. Entonces, no me acuerdo cuál es ese problema 3, pero ahorita lo vemos aquí. ¿Okay? Este es del campo eléctrico, ¿verdad? Es un campo eléctrico de 500 newtons por coulomb, una dirección tal que forma un ángulo de 45 grados con el plano de una superficie de 600 metros. Es lo primero que hay que ver es que voy a utilizar aquí las herramientas. Si tenemos un campo, pues tenemos una serie de líneas, ¿no?, de fuerza. Eso representa un campo eléctrico. Son flechitas, nada más que no. Tengo el campo eléctrico, una serie de líneas de fuerza eléctrica. Y aquí me dice que forma un ángulo de 45 grados con el plano de una superficie. Entonces, debo de considerar que estas están atravesando una superficie que voy a dibujar en otro color. Por ejemplo, aquí hay una superficie que está siendo atravesada por este campo eléctrico. Esta superficie forma un ángulo de 45 grados con respecto a este campo eléctrico. Y esta superficie o esta área es esta área de 600 centímetros cuadrados. Está atravesada por este campo eléctrico, este valor de 500 newtons por coulomb, y el ángulo que forman estas dos cosas, la superficie y el campo eléctrico, es de 45 grados. Entonces, tenemos por ahí una ecuación, muchachos, que a lo mejor pasó desapercibida, que dice que el flujo es igual al campo eléctrico, es cuando vimos la ley de Gauss, por la permitividad absoluta del aire o el vacío, por el área normal. Pero después vimos que cuando no había perpendicularidad de esta área normal, la podíamos obtener multiplicando el área por el coseno del ángulo que formaba esta área con respecto al flujo. Entonces, finalmente, esta ecuación pues, va a combinarse aquí. Este resultado se combina aquí. Podemos determinar el flujo si multiplicamos el campo eléctrico por la permitividad del aire o el vacío, por el área, el coseno del ángulo que forma con el área y el campo eléctrico en este caso.
Y esta es la ecuación que hay que utilizar. Solamente sustituir esta ecuación. Entonces, solamente sustituir en esta ecuación estos valores. Y por eso ya llegamos al flujo directamente. Melissa, o alguien que más que haya tenido esta duda, esa es la forma en que se debe de calcular. Sí, Melissa, sí lo aclaramos. Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Entonces, pues ahí está la clave para responder este problema, muchachos. Si tuvieron problema para responderlo y lo subieron sin responderlo, respóndanle, cámbienle la entrega sin problema. Igual si publican los resultados y ustedes hay algo que no coincida y llegan a un consenso cuál era la forma de solucionar adecuadamente eso, pues también les voy a pedir que lo hagan para que, pues me interesa más que me los hayan entregado en tiempo, que los hayan entregado bien, porque cuando los tengan que practicar en el examen, digamos, pues que nos puedan resolver bien. Entonces, si ya entregaron y tienen que corregir, corrijan y vuelvan a entregar, muchachos. De acuerdo, por eso yo voy a calificar. Si me entregan en tiempo, pero no, no bien, pues a lo mejor vale menos que si me entregan fuera de tiempo, pero bien. Así que todavía hay chance de corregir y volver a entregar. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, muchos comentarios? Profe, ¿Sí? bueno, es que yo estuve buscando videos y a mí me pareció que se resolvía de manera diferente. Depende de qué estudies, no sé qué puedo decirte, necesitaría ver qué es lo que buscaste y qué es lo que encontraste. Pero de lo que vimos en esta clase, esto es lo que estoy pidiendo yo calcular. O sea que no te puedo decir que si lo que viste es o no correcto, yo supongo que sí es correcto, pero yo te estoy pidiendo calcular lo que vimos en esta clase y esto fue lo que vimos en esta clase, no otra cosa. A lo mejor es lo que tú revisaste es otro parámetro que no es pero no lo puedo saber si no lo veo. Pero lo que yo pido es lo que vimos en la clase, no te pido nada que no hemos visto en esta clase. ¿Sí, Samantha? Sí, gracias. Okay. Gracias, muchachos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo tenía duda, bueno, tengo duda más bien en el problema 1, donde dice, ¿cuál es el número total de líneas que salen de ella? No supe resolver esa parte. Bien, esta es una parte más que nada de, ¿cómo se llama? De conceptual, más que otra cosa es una parte conceptual, porque hay una parte que vimos de los ejercicios, ¿cómo se llama? Vimos cuando revisamos la ley de Coulomb, la ley de Gauss, llegamos a una conclusión finalmente que nos decía que el flujo, la ley de Gauss se anunciaba que el flujo total de líneas de fuerza entraban y salían de una superficie cerrada exactamente igual a la carga. Entonces, ¿qué me pregunta el inciso A de esta ecuación? Es la carga. ¿Qué me pregunta el segundo inciso? ¿Cuál es el número total de líneas de fuerza? Este es el flujo. Si sé que la carga es exactamente igual al flujo, ¿cuál es este valor? ¿Cómo será el valor del inciso B? ¿Alguna duda, alguna idea? Si sé que el flujo es exactamente igual a la carga y lo que me pregunta el segundo inciso es la carga, perdón, el flujo, ¿cuánto valdrá
el resultado de aquí, si aquí este resultado es de 5, ¿cuál es el resultado en el segundo? Es igual de 5, ¿no? Si es igual de 5, ¿no? Porque dijimos que el flujo, aquí nada más es aplicar este concepto de que dice la ley de Gauss que el flujo es exactamente igual a la carga. Entonces aquí el número de líneas es el flujo. El flujo es exactamente igual a la carga. Y los dos se miden en las mismas unidades que son Coulomb. Nada más que aquí a lo mejor lo que les mete ruido es que digo total de líneas de fuerza. Hay por ahí en algún punto más atrás hay una aseveración que me dice que tanto las líneas de fuerza como la carga se miden en las mismas unidades. Y esas son coulombs. O sea, la carga y el flujo son las mismas unidades, las dos se miden en coulombs. Pero más que nada era aplicar esta igualdad que me da la ley de Gauss. Si aplico esta igualdad, pues ya con eso puedo calcular. De hecho, no hay que realizar ni siquiera un cálculo en el inciso B, solamente hacer esta aseveración y poner que el número de fuerzas es exactamente igual a la carga que calculamos en el primer inciso, en el inciso A. Sí, aclaramos esto, ¿quién fue? Xochitl, ¿quién me preguntó? Sí, profe. Bien, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario más? ¿No? Bueno, tomaré eso como un no y entonces voy a dejar de compartir. Esto. Voy a dejar de compartir, muchachos, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a concluirlo y vamos a realizar otro adicional. Bien, muchachos, todas esas dudas me las pueden ir planteando por mensaje público o privado durante el transcurso, antes de que lleguemos a la sesión. Está bien que las planteen aquí, pero igual pudieron haberlas planteado de manera previa. Y pues podemos avanzar un poquito en la resolución de esas dudas. Nuevamente aquí está la presentación, muchachos. Estábamos calculando la energía potencial eléctrica, perdón, la energía potencial que almacenaba este capacitor. Y lo habíamos hecho por medio de la carga y el voltaje en el primer caso, después por la capacitancia y el voltaje en el segundo caso. Y en este tercer caso estábamos haciendo, bueno, íbamos a hacer el cálculo de esta energía potencial que puede almacenar este capacitor por medio de la carga y la capacitancia. En este caso la carga. Y ya calculamos para este capacitor fue de 4.425 por 10 a la 10, a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Coulombs. Entre 2 veces la capacitancia, es decir, 2 por... ¿Cuánto vale la capacitancia, muchachos? Pero esta carga va al cuadrado. 2 por 4.425 por 10 a la menos 11. Dice a la menos 11 para Dios. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 4.425 al cuadrado? 19, 20, ¿cuánto? 19.58. 19.58. 19.58, 10 a la menos 10 al cuadrado. Perdón, 19.58 me dijiste, Daniel. Sí, profe. 10 a la menos, por 10 a la menos 10 al cuadrado. 10 a la menos ¿qué? ¿Cuánto me da esta? 10 a la menos 10 al cuadrado. ¿A la menos 100? No. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una notación sin ¿Guardián a la menos 20? la menos
20, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar el exponente por la potencia que tengo afuera, o sea, por el 2 y me queda la menos 20. Gracias. Entre 2 por 4.425 me da 8. Punto ¿qué? 85 por 85. 10 a la menos 11. Gracias, 8.85 por 10 a la menos 11. Y ahora sí, si me ayudan, ¿cuánto es 19.58 entre 8.85? 2 punto y algo. 221. Ah, no, espera. 112. $2.24. 2.24. 2.2463 me salió a mí. Bueno. 24.6. Ok. Idealmente me debe de dar lo mismo que arriba, 2.212, pero bueno, aquí tenemos, por principio de cuentas, que cortamos esta carga, le cortamos algunos decimales, también tal vez cortamos algunos decimales de la capacitancia, pero me queda por 10 a la menos 9, ¿no? 10 a la 20 menos 11 me da por 10 a la menos 9. Vemos que prácticamente es el mismo resultado que salvo esos decimales, que es explicable por la cuestión de la forma en que operamos. Y me va a dar aquí nuevamente coulombs cuadrados sobre faradios abajo. Y esto también son joules. Y bueno, aquí la idea es que veamos que las tres formas de calcular la energía potencial, ya sea utilizando la carga y el voltaje y dividiéndolo entre 2, o utilizando la capacitancia y el voltaje, multiplicando la capacitancia por el cuadrado del voltaje y dividiéndolo entre 2, me da también la energía potencial. O elevando la carga al cuadrado y dividiendo entre 2 veces la capacitancia, también me da el mismo valor de energía potencial. Entonces, vemos que podemos obtener el mismo resultado de las tres formas. La pregunta es ahora, ¿por qué tres formas? ¿O de qué me sirve tener tres formas? ¿O para qué? ¿O cuándo voy a utilizar cada una de las formas de calcular energía? ¿Alguien tiene alguna idea por qué tengo tres o cómo pudiera usar alguna? ¿Cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra? Muchachos. ¿Alguna duda? ¿Perdón? ¿Alguna idea? ¿Cuándo voy a utilizar una y cuándo voy a utilizar otra? Si tengo tres maneras para calcular energía potencial. ¿Podría ser por los datos que tenemos? Es que no sé. Sí, está bien, bien. Por los datos que tenemos. En este caso, si en el punto de que estoy resolviendo el problema conozco carga y voltaje, entonces ya puedo calcular una energía potencial sin problema. Pero si no conozco la carga, por ejemplo, y lo que conozco es la capacitancia y el voltaje, pues también puedo calcular una energía potencial. Y en el tercer caso, si no conozco el voltaje, por ejemplo, pero conozco la carga y la capacitancia, entonces también puedo calcular energía potencial. Efectivamente, como nos dice Nelly, es por los datos que conozco. Si me doy cuenta que tengo carga y voltaje, no tengo capacitancia, si no la conozco, puedo calcular energía potencial. Aquí tengo capacitancia y voltaje, no tengo carga, si no conozco la carga, puedo calcular energía potencial. Y aquí tengo carga y capacitancia. Aunque no tengo aquí el voltaje, si los conozco estos dos, también puedo calcular energía potencial. Entonces, efectivamente, como me decía Nelly, esta es la... ¿Cuándo voy a calcular por una o por otra? Pues depende de los datos que tenga. En este caso, como ya conocíamos los tres datos, tanto la carga, la capacitancia y el voltaje, pues pudimos calcular de tres maneras. Y solamente usamos tres maneras para poder comparar que vamos a llegar al mismo resultado. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, por favor. Nada más voy a revisar aquí, les había dicho que me había quedado con el pendiente de la dimensión. Estoy aquí poniendo una palomita
por qué son joules aquí las unidades de potencial. Habíamos visto en el primer caso que calculamos energía potencial que nos quedaban las unidades coulombs por volt. Y aquí me traje una imagen de nuestro ejercicio que hicimos para el cálculo de potencial. Y se acuerdan, la unidad es joules por coulomb o newtons metros por coulomb. Entonces, si tengo coulombs por volt, que son joules por coulomb, eso es voltaje o potencial eléctrico. Entonces, de aquí sale joules por coulomb. De aquí sale que la energía potencial es joules. Es lo que me queda. Igual podríamos hacerlo con cualquiera de los otros, con voltaje cuadrado. Por ejemplo, acá en este caso tenemos la capacitancia y el voltaje. Bueno, vamos a hacerlo. La capacitancia, vemos que la capacitancia se mide en faradios, muchachos, pero también vemos aquí un resultado intermedio que es coulombs cuadrados sobre newton metro. Entonces, si tenemos la capacitancia que se da en coulombs cuadrados, es la capacitancia, se da capacitancia es coulombs cuadrados entre newtons metro. Y eso lo vamos a multiplicar por voltaje al cuadrado. Que aquí vimos que eran faradios por voltaje al cuadrado, que son joules cuadrados. Joules cuadrados sobre coulombs cuadrados, que es, dijimos que voltaje es joules por coulomb. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a ver que estos newton metros son joule. El resultado nos va a dar joules, por eso tenemos también esta otra manera de encontrar la energía potencial multiplicando la carga por el voltaje, perdón, la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Estas solamente son las dimensionales, es decir, justificar por qué el resultado me da una energía en joules. Lo podemos hacer también para carga. Pero bueno, ya nada más es para que no quedara pendiente ese asunto de la dimensional. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Entonces vamos a hacer un último ejercicio aplicando ya todo esto. Vamos a hacer ahora, tomando en cuenta un material diferente al aire o el vacío. Vamos a suponer ese mismo capacitor que tuvimos en el ejercicio anterior, que tenía estas dimensiones. Si no me recuerdo, aquí eran 10 centímetros. Y acá eran 50 centímetros. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos algo diferente y por eso puse aquí una tabla de las permitividades relativas, es decir, las constantes dieléctricas de diferentes materiales. Vamos a suponer un material conocido. Alguien ha oído hablar vamos a usar el neopreno, por ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hacer un capacitor que ahora le vamos a poner en lugar de aire, vamos a separar sus placas con neopreno. Lo que tenemos aquí es neopreno. Lo que tenemos aquí es neopreno, pues vamos a ver que esto tiene una constante dieléctrica diferente a la del aire. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica del neopreno? Según esto, 6.7. Y entonces vamos a suponer que alimentamos nuevamente este circuito con 10 volts y vamos a calcular su vamos a alimentarlo con 10 volts. Y vamos a suponer que queremos alimentar, bueno, queremos determinar cuánta carga podemos almacenar en este capacitor, muchachos. ¿Cuánta carga
vamos a almacenar en estas condiciones y ponemos una placa de neopreno entre estas dos placas metálicas y alimentamos a 10 volts este mismo capacitor que tiene las mismas dimensiones que en el caso anterior, pero ahora tiene neopreno separando las placas en lugar de aire. ¿Cómo calculo esta carga? Si alimento con 10 voltajes, primero voy a tener que este capacitor va a tener una capacitancia y una cierta carga. ¿Cuánto va a ser igual entonces esta carga? ¿Se acuerdan? Yo siempre me voy al triángulo y me acuerdo que la vaca me da queso y crema. Si la vaca me da queso y crema, ¿cuánto es cuánto es la carga? Es igual AV por C. al voltaje por la capacitancia. Conozco el voltaje, sí, porque aquí está con lo que voy a alimentar. Y la capacitancia no la conozco, pero la puedo determinar porque este es un capacitor de placas planas paralelas. ¿Cómo determino esta capacitancia otra vez? Esto va a ser igual. A la constante dieléctrica Ajá. por la permitividad del aire vacío Ajá. por área entre densidad. Área entre distancia, ¿no? Es la distancia, la separación de estas placas. Nuevamente vamos a suponer que fuera, para hacerlo similar, vamos a hacer que fuera tan ancho como 1 centímetro este neopreno que ponemos entre las dos placas para poder comparar los valores. Entonces, simplemente vamos a hacer esto. Ya lo hicimos en el caso anterior. Carga. La constante dieléctrica en este caso es de 6.7. 6.7. Y eso lo vamos a multiplicar por la permitividad del vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto vale el área de estas placas, muchachos? Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuánto vale el área? ¿Se acuerda? 50. 500 por 10 a la menos 4. Gracias. 500 por 10 a la menos 4. Entre la distancia, que dijimos que es de 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. 2 metros. Y bueno, si hacemos esta operación, podemos calcular la capacitancia. Muchachos, ayúdenme con su cálculo. 500 entre 1 me va a dar 500, así que no hay problema. Si multiplico 6.7 por 8.85 por 500, ¿cuánto me da? Me dio 29,647. 647.5. .5. ¿5? Sí. Gracias. 0.5 por 10 a la menos 12 menos 4, 10 a la 16 más 2 por 10 a la menos 14, ¿no? Si recorro mi punto, 3 lugares a la izquierda, me va a dar tanto como 14, 13, 12, 11, 10, 2.967, 2.964. Pongo los demás decimales así, 7,5 por 10 a la menos 10, ¿no? 10, 14, 13, 12, 11, 10. Okay, por 10 a la menos 10. Seguramente es el resultado si ustedes meten todo esto a su calculadora. Directamente van a obtener este resultado. 2.964 por 10 a la menos 10. Y ya está, ya encontramos la capacitancia, entonces ya puedo encontrar la carga, muchachos. Si calculamos aquí 10 volts que multiplicamos por la capacitancia que acabamos de encontrar, de 2.964, voy a dejarlo así nada más, 2.964 por 10 a la menos 10,
radios. ¿Cuánto es la carga? ¿Cuánto me da, muchachos? 2.964 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Y esto es carga, esto se expresa en coulombs. Ya está. De hecho, podría escribir que esto es 2. Si quito la potencia, muchachos, ¿cómo lo expreso? 2.964, ¿qué? En lugar de la potencia pongo su submúltiplo. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se llama este submúltiplo? 10 a la menos 9. Pico. Por ahí va. Entonces, mili, micro, luego. Hay uno en medio antes de pico. ¿Nano? Nano, ¿no? Nano es 9. Pico es menos 12. No, nano es menos 9. Perdón, es pico coulombs. Entonces ya tengo la carga, muchachos. Y finalmente, si me piden cuánta energía puede almacenar este capacitor, muchachos, ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo calculo la energía potencial, muchachos? Díganme una ecuación para calcular la energía potencial. Q por U por V entre 2. Energía potencial es igual a carga, carga por voltaje sobre 2, ¿ok? Vamos a pensarlo, si ya conozco la carga que es de 2.964 por 10 a la menos 9 coulombs. Multiplico por el voltaje, que en este caso son 10 volts. Entonces, y dividido entre 2, pues voy a poder determinar cuánto vale esta energía potencial. Muchachos, esto me da 2.964 entre 2, me da 1.482. 10 entre 2 me da 5. Ayúdenme con su operación, muchachos. 2.900 por 10 me da 29.64 entre 2. 14.82. 14. ¿Qué? 32, ¿verdad? 82. Está bien, ¿verdad? 14.82, ¿no? Sí. 14.82 por 10 a la menos 9. Entonces, pues ya tendría de esa manera la energía. ¿Puedo calcularla de otras maneras? Sí. Coulomb con Volts, en este caso ya vimos que esto me da joules. Incluso puedo cambiar esto y expresarlo en otra unidad. ¿Cuánto me daría la energía potencial en este caso? 14.82, ¿cómo lo podría expresar? A la menos 8. Por 10 a la menos 8. No, así como está, tengo el punto igual, pero estoy sustituyendo al 10 a la menos 9 por un submúltiplo. ¿Cómo lo expreso? Nanojoules. Nanojoules, muy bien. 14.82 nanojoules. Entonces, bueno, aquí nada más para que veamos que podemos pasar de la potencia o de la notación científica a un sufijo o al revés. Pero bueno, calculamos la energía potencial por medio de carga por voltaje, pero si lo hiciéramos por cualquiera de los otros dos, podemos calcular esta energía potencial también. Si relacionamos qué es carga al cuadrado, me parece que es una. El cuadrado de la carga entre el voltaje, si es así. Vamos a ver, vamos a regresarnos. Tengo la otra, perdón, es la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, no era así. La
La carga en cuadrado debe ser entre 2 veces la capacitancia. Y si hiciéramos esta operación, pues es, igualmente hallaríamos este mismo valor. O si hiciéramos en la tercera fórmula de energía potencial, también podríamos encontrar esta energía potencial multiplicando, ya se me olvidó, esta siempre me cuesta un trabajo, carga por voltaje al cuadrado. Carga por voltaje al cuadrado. Entonces son las 3 maneras en que yo puedo calcular esta energía potencial. Las 3 me van a dar el mismo resultado. ¿Cuál voy a usar? Pues va a depender de cuáles sean los datos que conozca. En este caso, como iniciamos con el cálculo de la capacitancia y la determinación de la carga, pues ya teníamos los 3 valores o las 3 variables que me permiten calcular esta energía potencial. Muchachos, antes de que se termine la sesión, regálenme su participación en el chat. Los que estuvieran apoyando en la sesión, regálenme su nombre y apellido en el chat. En la siguiente sesión vamos a hacer un último ejercicio de este tipo. Vamos a partir de un caso práctico en el que necesitamos almacenar una cierta cantidad de energía para una aplicación práctica, y vamos a ver pues, qué tenemos que hacer dependiendo de las materias que tengamos, cómo podemos combinar nuestros resultados para obtener algo que nos sea útil y aplicado prácticamente. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Nos quedan 10 segundos. ¿No? Voy a publicar entonces No, profe. voy a publicar los ejercicios de capacitancia y en la siguiente sesión vemos las dudas. O antes, si me las publican. Gracias. Nos vemos en la siguiente.